Muy buenas noches, Juan Ramón, y buenas noches, un poco dolientes, a Plácido Domingo. Recuerdo cuando usted atribuyó sus abusos sexuales a que eran otros tiempos. Claro que eran otros tiempos. Era cuando los jefes machos, sobre todo en el mundo artístico, se consideraban con derecho de propiedad sobre las empleadas. Era cuando esas empleadas no se atrevían a negarse a nada, porque de su respuesta quizá dependía su trabajo. Era cuando existía una moral tolerante con el dominio machista. Era, en fin, cuando al acosador, muchas veces disfrazado de galán seductor y confundido con un don Juan Verbenero, se le aplaudían sus éxitos en la guerra de los sexos. Usted, Domingo, disfrutó además de un amplio beneficio de la duda y de una generosa aceptación de su presunción de inocencia, porque jamás se nos ocurrió pensar que detrás de tan excelente artista, un orgullo nacional le llamé aquí, se pudiese esconder algún tipo de maldad. Las ovaciones que recibió en algunas salas eran más que un aplauso, una auténtica absolución. Ahora toda esa comprensión se nos ha caído. La investigación de un sindicato americano echó abajo las teorías buenistas sobre usted. Ni disculpas de otros tiempos, ni seducciones donjuanescas, ni consideraciones artísticas que se imponen a pequeños, entre comillas, fallos humanos. Plácido Domingo abusó de su poder como director de la Ópera Nacional de Estados Unidos en Los Ángeles y en Washington, y lo utilizó para abusar de 27 mujeres. Un enorme artista y un penoso comportamiento personal. Quienes llegamos a dudar de que fuesen verdad unas denuncias presentadas después de tantos años, nos rendimos ante las evidencias de una investigación. Aquellos fueron otros tiempos, pero también para la mujer. Entonces sufría y callaba. Ahora, felizmente, la mujer acusa, denuncia y no tiene complejos para salir de su armario de llantos y silencios. Por eso, señor Domingo, su petición de perdón y su disposición a asumir todas las responsabilidades solo tiene el valor de la confirmación de los hechos. Solo pide perdón quien hizo algo malo. Solo asume responsabilidades quien las tiene. Pese a todo, Plácido, es usted valiente al reconocerlo y seguirá siendo un artista genial. Vamos a ser sinceras, Carlota. No te voy a creer si tú me dices que nunca te pasó a ti. Tantas veces, al punto que odié ser linda. Ay, yo también, igual. Odié, porque admito, yo tengo 69 años, admito que todavía soy linda. ¿Viste? Logro mantener esta cosa de que ni siquiera depende de mí, porque es una cuestión genética. Pero a mí me pasaba que no me veían a mí. Me veían la cara, me veían la cola, me veían las tetas, ¿viste? Me veían el cuerpo y no me veían a mí. Y entonces yo me quería comunicar desde mí y el otro estaba mirando otra cosa. Y yo creo que es un derrotero inevitable, pero que nosotras somos las grandes transformadoras de este círculo, de este círculo aplastante de lo que significa la belleza. Porque la belleza no es para admirar, es para usufructuar. Y eso es lo jorobado. Sí. Es duro. Es duro. Yo me acuerdo que comía, pero digo, bueno, al menos como soy, como podía controlarlo era comiendo. Entonces yo comía cuando ahí era más, o sea, entonces era un modo que bueno, era gorda, entonces no me te protegía. No. Con una buena capa de voz te protegía de la mirada de los otros, ¿sí? Eso pasa. ¿Sí? Porque pasa eso y te ven sola en la vuelta, así tal como tú dices, te ven sola, que no hay nadie atrás tuyo y que bueno, te ven vulnerable, pero bueno, yo tengo unos principios muy fuertes y sobre todo soy muy orgullosa y era muy orgullosa de mi talento
creía en mi talento y orgullosa de todo lo que había logrado trabajando, había estudiado mucho, muy preparada, después hice el conservatorio, acá en Uruguay hice conservatorio universitario de música, paralelamente a estudios de abogacía, y que lo que dejé, al tercer año lo dejé, y seguí cuando me fui a Europa, y seguí en el conservatorio de Ginebra, o sea, me quemé las pestañas, como se dice, me costó mucho, después me fui a Italia a seguir perfeccionando con una grandísima maestra, o sea, no, todo me costó mucho, entonces eso yo lo valorizaba mucho, y nadie me había regalado nada, entonces eso me sentía orgullosa de lo que valía como profesional, como lo que tenía adentro, ¿no? Entonces, eso para mí, que me juzgaran como la parte de afuera, era desmerecer. Era Entonces, eso, humillante, era sí, humillante. sí, 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 yo lo sí, entiendo. Yo cuando leí la historia de lo que te pasó con Plácido Domingo, que él también lo tiene instalado, ¿eh? Porque yo creo que las personas que se dedican al arte están muy ligadas a su alma y comprenden lo irregular, lo feo, lo malo, desde un lugar bastante más profundo. Entonces, cuando esas personas ejercen desde ese lugar la prepotencia frente a los demás, considerándolo menos, en algún lugar de su alma resuena. Bueno, él me decía que sos una mujer muy buena, sos una mujer muy buena, ¿no? Hay tantas veces que esas luchas, y él en momentos así, vencía, no me tenía tanta rabia porque decía, sos una mujer buena, o sea, como entendiéndome también en esa parte, ¿no? Como que Lo mismo. tenías razón en hacer lo que estabas haciendo, en resistirte a su ímpetu. Claro, sí. Sí, pues fueron unos cuantos años. Vos sabés que yo te escuché en varias áreas, pero la que me encantó fue Casta Diva. Y de alguna forma, Casta Diva describe un poco esta situación. Por eso yo voy a poner, a medida que, la voy a poner toda Casta Diva cantada por vos, y voy a poner la traducción para que la gente entienda lo que está diciendo esta mujer, ¿no? Que le pide a esa energía femenina que por favor amaine esos ímpetus, esos deseos de dominar y de flagelar a los demás. Ujú. Antes que nada soy una cantante, una artista, y es duro, porque ahora es como que mi lucha es, y por eso en cada una de las entrevistas exijo que escuchen mi voz, porque es esa voz la que ilusionó a Plácido, es esa voz la que me dieron los contratos, o sea, era ballet, o sea, valía, ¿no? Porque me puso delante de todos sus teatros, de miles de personas, y como solista y de primera línea, o sea, que pude llevarlo adelante, o sea, Con tu por mi... talento, trabajado. Eso es, viste, porque hay muchos amigos me dicen, qué lástima de que vayas a pasar, que te recuerden por esto que pasó y no por tu arte. Y le digo, bueno, lo que pasa No es que es me cierto tocó, eso, no es cierto.
ser las dos, una guerrera, una artista Claro, guerrera. claro, sí. En Europa, ahora, no, en Europa no, en Estados Unidos, recibía, después te paso uno de los mensajes, claro que somos héroes para las mujeres allá, porque después de que, bueno, sucedió esta investigación que duró 2 años y unos meses, de parte de Jocelyn Jecker, una periodista radicada en San Francisco, y que pertenece a la Associated Press, y me contactó en el 2018, porque, bueno, siempre fue Vox Populi el comportamiento del maestro, y bueno, conmigo, o sea, claro, creo que al no haber nunca pasado nada, su, su, Enojo. su ganas o lo que sea estaba ahí más, ¿no? O sea, siempre. Entonces, mucha gente había estado, había visto esto, y mucha gente había presenciado diferentes cosas en Washington o en Los Ángeles o en el Metropolitan también. Pero Pero Jocelyn nadie Jecker, se anima a denunciar al poder. bueno, lo hicieron, pero en anonimato, anónimamente. No tienen miedo. Somos 27 mujeres, de las cuales solamente 3 dimos la cara, las otras 24 no tienen miedo, y porque es duro. Hoy no recibí ningún insulto. Bueno, tengo bloqueada a mucha gente, pero todos los días son insultos, todos los días que te digan mentirosa, todos los días que te digan las cosas más horribles, que los mismos agentes te digan, o bueno, que si quieres hacer un concierto, por ejemplo, en alguna ciudad, por ejemplo en Madrid o lo que sea, es muy difícil, me toca traerme un pianista de Italia, porque en Madrid los mismos pianistas, o en Buenos Aires, la misma gente de Buenos Aires, el mismo círculo. Todos No te saben, deja, no te deja actuar. es difícil, o sea, realmente ahora recién, bueno, pasó la pandemia, pasó de que yo también soy mamá sola con mi hijo, y como lo tuve de grande, hasta los 5 años estuvo conmigo viajando, pero después cuando empezó su colegio ahí en Nueva York, estuve presente con él y trabajaba trabajaba pero en Manhattan, y hacía mis propias producciones, y trabajaba en la arquidiócesis de Manhattan, siempre muy cerca de la iglesia, que me ayudó mucho. Y nada, y ahora, ahora, ahora quiero dar el mensaje de que, a pesar de todo, me van a ver cantando, a pesar de que haya dado la cara, de que, sí, locamente, loca, porque fue un momento, un ímpetu así, y enseguida estaban las cámaras en Nueva York, porque era lo que querían, ¿no? Entonces, Es lo que vende también. Entrás a un lugar que no es un lugar de justificar o de querer solucionar. No, entras en una cosa que es absolutamente comercial y que le sirve a los medios desde el aspecto comercial. Es duro, sí. por donde lo mires, es muy duro. Sí, yo me enfermé, bueno, después vino la pandemia, mi madre se enfermó, mis 2 hermanas murieron en el entremedio, y pobre Jocelyn estaba tratando de hacer, y entonces todo junto, y Jocelyn tratando de organizar, y tantas mujeres, etcétera, y 119 testigos, todo organizado, y bueno, y se lo presentó al sindicato de artistas. Todos los que trabajamos en los Estados Unidos, seas extranjero o no, tienes que estar unido o ser afiliado al sindicato, que es un órgano con leyes, con estatutos, con una constitución, con un comité de gobernadores que tienen las leyes que rigen, y van en concomitancia, en conjunto con acciones que al trabajador, a la persona,
le llevan a cumplir multas, dinero o multas de suspensiones, etc. Pero a su vez se supone que los debe proteger. Claro, exacto. Lo que pasó, que con esta investigación se entendió que, por ejemplo, a los teatros en Estados Unidos y en todo el mundo, somos todos gitanos, que vamos, o sea, vamos viajando alrededor de los teatros en el mundo. Cambiamos de aéreo, de casa, de hotel, ¿no? Nos encontramos con colegas en Europa, en Estados Unidos, en Sudamérica, en Asia, pero somos todos gitanos. Y cuando llegas a una estructura y tienes que estar, por ejemplo, como en teatros en Estados Unidos, con producciones que tienes que estar 1 mes y medio, 6, 7 semanas, no había, hasta el día de hoy, o sea, hasta el momento que nosotras hablamos, no había un modo de que todas las extranjeras que llegábamos tuvieran una contención, que en el caso que pasaran situaciones como las que llegaron a pasar, de acosos sexuales, de abuso de trabajo, de poder, no tenías a nadie con quien hablar, estabas sola, te tenías que encerrar en tu habitación y pedir por favor que no te tocara la puerta.